Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Maldonado, soy de la ciudad de Medellín y vengo a realizar la exposición sobre la fase de reconocimiento y los conceptos básicos de epidemiología. Una pequeña introducción. La epidemiología es el estudio o el proceso de las enfermedades donde interviene la parte médica, donde los clínicos observan la historia de las enfermedades, o sea, su proceso de formación, desde los diagnósticos hasta los tratamientos. El objetivo es observar y describir mediante una especie de historia cómo es el proceso de la enfermedad, cómo se detecta y la manera temprana de prevenir las secuelas. El paradigma de la historia natural de la enfermedad. Bien, el paradigma viene de la palabra griego que es mostrar, donde los autores Levin y Clark en 1965 crearon el modelo o un cuadro conocido como la historia natural de la enfermedad para relacionar cómo es su comportamiento y los niveles de prevención. En un breve resumen está el curso de la enfermedad, que viene desde el periodo de latencia, cambios tisulares, signos, síntomas, defectos o daño y por último la muerte. En la parte izquierda se describe el triángulo epidemiológico que está compuesto por agente, huésped y medio ambiente. El periodo prepatogénico, donde está compuesto por el fomento de la salud y la protección específica. En el periodo patogénico, los diagnósticos y prevención del tratamiento, limitación del daño y la rehabilitación. Acá también está dividido en prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria, que es la parte de los niveles de prevención. En el periodo prepatogénico es la fase previo a la enfermedad. Quiere decir cuando se está iniciando donde está iniciando la presencia o el inicio de su desarrollo, pero que no afecta al huésped, no hay cambios ni celulares ni tisulares en su organismo. El periodo prepatogénico está compuesto por el huésped, el agente y el medio ambiente. Lo que acabé de decir se llama la cadena epidemiológica, donde es conocida como la cadena de infección, donde se relacionan estas tres componentes mencionados: agente, huésped y medio ambiente. El huésped es el ser vivo que va a ser el portador o el alojamiento de la enfermedad. Ese huésped es el que está externo, donde puede tener factores donde se inician los factores como el sexo, la edad, el medio ambiente donde vive, el estado civil, el nivel académico, los hábitos, costumbres, características heredables y susceptibles. Esto es conocido también como la parte genética. El medio ambiente es donde habita el huésped, donde se toman los siguientes factores: el físico, clima y geografía, socioeconómicos, sus ingresos, hábitos, la promiscuidad y hacinamiento, y los biológicos, que son los animales. El agente. Este agente es el factor que puede ser un microorganismo o sustancias químicas que al ser en un nivel excesivo alteran el huésped, ocurriendo la enfermedad. Estos agentes se dividen en biológicos y no biológicos. Los biológicos son los organismos vivos que producen infección o enfermedad en seres humanos, animales o seres vivientes. El agente no biológico se encuentran los químicos y los físicos. Acá tenemos el cuadro: agentes casuales, que son los biológicos, los no biológicos. En los biológicos, bacterias, protozoos, los metazoarios, hongos, rickettsias, virus y priones. Y los no biológicos se encuentran en dos partes: físicos y químicos. En los químicos está pesticidas, fármacos, químicos industriales, alimentos, y en los físicos, que ya son fuerzas mecánicas, calor, luz, radiación y el ruido. La propiedad de los agentes biológicos. Para los agentes, en esta parte es donde vamos a describir todas las especies que pueden causar la enfermedad al huésped. Estos microorganismos están compuestos por una parte química y su morfofisiología, tamaño, forma y estructura. Están los
y antigenicidad, que es la habilidad de inducir a la inmunidad específica, la vulnerabilidad, que esta puede ser ambiente de las sustancias químicas agentes, la infectibilidad, esta es la capacidad donde la agente infecciosa se aloja dentro del huésped, la patogenicidad, la capacidad del agente infeccioso en producir las enfermedades infecciosas, y la virulenta, que es la capacidad de infectar y producir casos severos y fatales al huésped. En el periodo de patogénico son las circunstancias y las características donde este periodo el huésped es susceptible en el momento determinado del tiempo, donde ese equilibrio de la tríada ecológica se daña y el huésped es afectado por la enfermedad, abriéndole las puertas a los agentes. En este periodo se presentan cambios celulares, tisulares, algunas enfermedades infecciosas que presentan cambios rápidos en el huésped, donde se multiplican los organismos de una forma virulenta con la capacidad de producir toxinas. Hay enfermedades crónicas, degenerativas y mentales, donde pueden causar daños a largo tiempo y producir periódicamente la muerte del huésped. El periodo patogénico está subsidiado en dos etapas: periodo subclínico de inducción o de latencia, y el periodo clínico. En el periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente no lo percibe, no percibe los signos y los síntomas. En el periodo de incubación es donde el patógeno se transcurre dentro del huésped, donde aparecen los signos y los síntomas. Y en el periodo de latencia es donde ya las enfermedades son crónicas, llegando a ser tanto físicas como mentales. En este periodo clínico encontramos el horizonte clínico, que es donde el ser vivo presenta signos y síntomas clínicos. En este momento aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad. En el periodo prodrómico se presentan los signos y los síntomas, pero son confusos y difíciles de diagnosticar. En el periodo clínico la enfermedad se manifiesta por signos y síntomas que facilitan su diagnóstico y manejo. Y el periodo de resolución es la etapa final, donde la enfermedad desaparece, se vuelve crónica y el paciente fallece. Bueno, compañeros, yo saqué mi ejercicio del documento de Historia Natural de la Enfermedad. Muchísimas gracias y una feliz noche.